Hola, buenas tardes. Mi nombre es Gatica Isaías y nuestro grupo está formado por Martín Santiago, Sáez Lautaro y Bitman Javier. A continuación mostraré la resolución del ejercicio 7 del TP número 5 de la materia DSP. La presentación va a estar organizada de la siguiente manera. Primero vamos a ver el enunciado, una definición de filtros IR, definición de diseño de filtros por ubicación de polos y ceros, la resolución propia del ejercicio y los resultados. Veamos el enunciado. Se pide diseñar un filtro IR de segundo orden usando la ubicación de polos y ceros que cumpla estos tres requerimientos. En las frecuencias 0 y pi, la magnitud debe ser 0. En las frecuencias más menos pi sobre 4, la magnitud máxima igual a 1. Y si nos corremos 0,05 de pi sobre 4, la magnitud debe ser de aproximadamente 1 sobre raíz de 2. Primero veamos simplemente qué son los filtros IR. Los filtros IR, por sus siglas, son filtros que tienen una respuesta al impulso infinita. Es decir, que si a la entrada tenemos un impulso, a la salida tendremos un infinito número de términos no nulos. ¿Cuáles son las ventajas de estos filtros en comparación de los FIR? Que podemos situar polos fuera del origen y además podemos recrear un filtro de las mismas características utilizando un orden menor. Por otro lado, las desventajas es que, aunque se diseñe el filtro para ser estable, puede haber problemas de estabilidad y es difícil controlar la fase. Quiere decir que en gran mayoría de las veces la fase no va a ser lineal y por lo tanto el sistema va a ser distorsivo. Ahora veamos el diseño de filtros por ubicación de polos y ceros. Para esto vamos a tener en cuenta estas tres pautas. Si queremos suprimir una componente de frecuencia ubicada en omega igual a omega sub 0, debemos ubicar un 0 en el ángulo omega sub 0. Por otro lado, si nosotros queremos amplificar la magnitud de la componente, debemos ubicar un polo cerca y por dentro del círculo unitario en el ángulo omega igual a 0. Es importante que esté cerca y no sobre el círculo unitario para lograr la estabilidad del sistema. Por otro lado, para que el sistema tenga coeficientes reales, los polos y ceros deben ser reales o ser complejos conjugados. Ahora veamos la resolución del ejercicio. Como se pide un filtro de segundo orden, se plantea una ecuación genérica h de z, donde vemos que arriba tenemos b0, que va a ser el término que ajusta la ganancia. Acá tenemos los dos términos asociados a los ceros, y el denominador está escrito de esa forma ya que se relaciona con una ecuación de segundo orden de raíces complejas conjugadas. Es decir, esta parte es donde van a estar los polos de nuestro sistema. Vamos con la condición número 1. Como nosotros queremos que la magnitud sea 0 en omega igual a 0 y omega igual a pi, omega 1 0 y omega 3 igual a pi, debemos ubicar dos ceros en estas frecuencias, o sea en estos ángulos, que es lo que vemos en estas líneas. Vemos que para la exponencial de j0, es decir el ángulo 0, y para el ángulo pi, va a valer 1 y menos 1, lo reemplazamos acá, c1 por 1 y c2 por menos 1, distribuimos y llegamos al numerador. Por otro lado, la condición número 2 nos pide que la magnitud máxima sea 1 en pi sobre 4 y menos pi sobre 4. Para calcular la magnitud se plantea el módulo de nuestra ecuación reemplazando z por e a la j phi y obtenemos lo siguiente. Simplemente reemplazamos z por e a la j phi. Si ahora, aplicando la identidad de Euler y reemplazando phi por el ángulo requerido, llegamos a la ecuación 4. Le planteamos el módulo, como vemos en la ecuación número 5, igualamos a 1 y llegamos a la ecuación 7. La ecuación 7 nos brinda b0 en función de r. Es decir, que tenemos una relación entre el término de ganancia y el término que me relaciona la ubicación de los polos. Si vemos en el siguiente gráfico, como r dijimos que tiene que ir de 0 a 1 para lograr la estabilidad del sistema, no incluir el 1,
o sea, menor a 1. Acá vemos todos los valores de B0 que cumplen la condición que la magnitud sea 1 en omega pi sobre 4. Todos los valores de B en función de R. Ahora bien, hay una tercera condición que cumplir, que es que en omega pi sobre 4 más menos 0,05 la magnitud tiene que ser 1 sobre raíz de 2. Por lo tanto, repetimos los pasos anteriores, es decir, planteamos el módulo, pero esta vez igualamos en 1 sobre raíz de 2. Nos van a quedar ecuaciones dos incógnitas, dos ecuaciones y dos incógnitas, y llegamos al siguiente resultado, que con R igual a 0,955 y B0 igual a 0, acá es 0,0440, hay un error de tipeo. Con estos dos valores es donde se logra los requerimientos. Ahora, si planteamos nuestro sistema con los coeficientes encontrados en MATLAB, llegamos a la siguiente respuesta del filtro. Vemos que en 0,78, que es prácticamente pi sobre 4, tenemos 0 dB, que se relaciona con magnitud igual a 1. 1 sobre la raíz de 2 vendría a ser menos 3 dB. Y vemos que en 0,83, que es más 0,05 de pi sobre 4, obtenemos menos 3 dB y también hacia el otro lado. Esto lo voy a mostrar en MATLAB. Vemos acá tenemos nuestros parámetros encontrados, R y B. Acá formamos el numerador de nuestra función, numerador y denominador como vimos en la ecuación. Y en esta línea, haciendo uso de la función frexz de MATLAB, le cargamos el numerador y el denominador y nos va a dar la respuesta en frecuencia de nuestro filtro. Corremos esto. Corroboramos que en 0,78 tenemos 0 dB, que es 1 en magnitud. Si vamos a menos 3 dB, estamos en 0,83, que es pi sobre 4 más 0,05. Y pi sobre 4 menos 0,05, estamos aproximadamente ahí. Y también tenemos los menos 3 dB requeridos para armar este filtro. Para ver las primeras condiciones, vemos que en frecuencia 0 el filtro cae mucho, que es lo que queríamos, suprimir las componentes de frecuencias igual a 0. Vemos que tenemos menos 56 dB. Y si vamos a pi, o sea, aproximadamente 3,14, vemos que cae con menos 80 dB por década, es decir, logramos suprimir las frecuencias tanto en omega igual a 0 y en omega igual a pi. Volvemos a la diapositiva. Bueno, el filtro resultante, por lo tanto, es el que se ve en la ecuación 8. Eso es todo. Gracias por su atención y nos vemos en la clase.